Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar por disculparme por mi portuñol. Muchas gracias a parlamentarios para la Acción Global, a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y en el marco de este importante evento para discutir de la experiencia y del punto de vista de la Corte Penal Internacional sobre las formas de fortalecer la labor de la Corte en el ámbito de la cooperación. Y es un placer especial discutir de este tema en Argentina, ya que Argentina recientemente firmó un acuerdo de cooperación sobre la protección de los testigos con la Corte, y reafirmando así su compromiso en materia de cooperación con la Corte. Y Romina explicó ya el sistema de cooperación que está establecido en la parte 9 del Estatuto de Roma y que gobierna las formas de cooperación y de asistencia judicial entre los Estados y la Corte. Por mi parte, quiero hablar de uno de los otros asuntos prioritarios para la Corte y para la Secretaría de la Corte en materia de cooperación, que son los acuerdos voluntarios de cooperación. Estos acuerdos fueron mencionados en varios documentos de la Asamblea de los Estados Partes y de la Corte como siendo elementos esenciales para fortalecer la cooperación y el trabajo de la Corte. Bueno, quiero empezar por explicar por qué son importantes esos acuerdos voluntarios. Si bien el Estatuto de Roma, en la parte 9, regula las relaciones entre la Corte y los Estados partes, no cubre la totalidad de las contingencias en esta cooperación, en esta relación. Por consiguiente, los acuerdos voluntarios, ¿y qué son esos acuerdos? Son acuerdos bilaterales que son negociados entre la Corte y los Estados partes, constituyen una herramienta esencial para regular una colaboración satisfactoria entre los Estados y la Corte. Y quiero mencionar la manera que el doctor Martín Casares habló de esto esta mañana, como dar la capacidad operativa a la cooperación. Y creo que es eso exactamente lo que los acuerdos voluntarios quieren hacer, es dar esta capacidad operativa a la cooperación entre la Corte y los Estados. Los acuerdos de cooperación tratan de temas que son esenciales para asegurar el buen funcionamiento, la eficiencia y la legitimidad de la Corte Internacional como una institución judicial independiente. Tratan de la protección de los testigos y de las víctimas, del respeto de los derechos de los sospechosos y de los acusados a la libertad provisional o definitiva y de la ejecución de las sentencias, de las penas, dependiendo del fallo decidido por los jueces. Los Estados partes y la Corte también han siempre reconocido la importancia que los juicios sean efectivos y eficientes, así como del proceso legal debido, de los derechos de la defensa y del costo de los juicios, que podría aumentar si se produjeran retrasos en la cooperación o si esta cooperación no se pudiera obtener. Asimismo, los acuerdos voluntarios son eficaces en función de estos costos, ya que las solicitudes de la Corte a los Estados pueden facilitarse al nivel operativo si existe una base reglamentar prevista en el marco de un acuerdo voluntario. Por el contrario, la experiencia de la Corte es que las solicitudes especiales individuales de cooperación requieren mucho tiempo y, por lo tanto, eso puede repercutir en la duración de los procedimientos. La existencia de estos acuerdos voluntarios, claro, también aumenta la certidumbre jurídica, tanto para los Estados partes como para la Corte. En estos acuerdos se plasman los aspectos donde los Estados partes se reservan el poder de decisión y se fijan procedimientos claros para el ejercicio de este poder, y también se establecen canales de comunicación precisos para asuntos específicos. Los acuerdos también proporcionan un medio para los Estados partes para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas, y con ello contribuyen también a iniciativas para crear o fortalecer capacidades, tanto en el nivel de la Corte como en el plano nacional. En su labor, la Corte ha tratado de desarrollar acuerdos e intercambios con varios organismos regionales e internacionales especializados en estos diferentes temas que pueden proporcionar apoyo técnico y fortalecer la capacidad al nivel nacional con el acuerdo entre la Corte y el Estado. Estas iniciativas y acuerdos van a contribuir, más allá de reforzar la cooperación de los Estados con la Corte, al fortalecer el sistema judicial doméstico y las capacidades nacionales para tratar de crímenes comunes también. Por último, es claro que la concertación de acuerdos voluntarios de un Estado con la Corte constituye una prueba concreta del compromiso de ese Estado con la Corte y con su mandato, como lo ha demostrado Argentina, y sirve para alentar a otros Estados partes a contraer compromisos similares
y esperamos que eso será el caso en la región después de la firma del acuerdo con Argentina. Bueno, aunque estos acuerdos sean una prioridad clara para la Corte, y a pesar de muchos esfuerzos que hemos desarrollado en los últimos años para aumentar el número de estos acuerdos, la Corte solo dispone al día de hoy de un número limitado de acuerdos, y creo que quería también mencionar el hecho que con la base de la experiencia de los tribunales para ex Yugoslavia y para Ruanda, la Corte ha elaborado un modelo de acuerdos para los 3 tipos de acuerdos voluntarios, que no son rígidos sino flexibles y son una base para negociación con los estados, y que están disponibles todos en castellano también, así que si hay interés yo puedo distribuir estos modelos de acuerdo. Bueno, voy a hablar ahora de los 3 tipos de acuerdos voluntarios. El primer tipo es el acuerdo que ha firmado Argentina, es el acuerdo sobre la protección y la reubicación de los testigos y de las víctimas. Me parece obvio y creo que no es necesario explicar que la protección de los testigos desempeña un papel fundamental para la eficacia de la investigación y del enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional, ya que los testigos son fundamentales para que la Fiscalía y la Defensa puedan producir su trabajo y llegar a un final del juicio. En casos extraordinarios, cuando la vida de los testigos está en peligro, la Corte necesita la cooperación de los Estados para asegurar que no sufran ningún daño debido a su testimonio. Y la Corte va entonces a reubicar a estos testigos y a sus familias de manera provisional o de manera permanente. Y para hacer eso, la Corte necesita negociar acuerdos de reubicación con los Estados y adaptarlos a las necesidades y a las condiciones especificadas de cada país con cual la Corte va a negociar. Hasta la fecha de hoy, la Corte sí ha logrado concertar 18 acuerdos de reubicación, pero la Corte sigue teniendo dificultades para hacer frente a la importante cantidad de personas, testigos que están en peligro y que necesitan reubicación, y necesita que más estados convinieran en cooperar con la Corte en la materia de la reubicación de los testigos. Creo que es importante mencionar que este tipo de acuerdo de cooperación tiene beneficios recíprocos para la Corte y para los estados. Para los estados, para la Corte, el hecho de tener más acuerdos de reubicación, claro que nos ayuda a fortalecer el éxito del funcionamiento de la Corte y asegurar que los testigos declaren libre y verazmente, sin temor, sus testimonios en la Corte. En el contexto de estos acuerdos, el país que quiere firmar un acuerdo con la Corte puede beneficiar de las capacidades especializadas de la sección de las víctimas y de los testigos de la Corte, que tiene interés en compartir sus capacidades para fortalecer y la capacidad nacional de los estados en materia de protección de testigos, pero también para fortalecer su propia capacidad y su propio conocimiento en el contexto de su plan de protección. Además, la Corte ha negociado acuerdos con diferentes organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y está dispuesta a trabajar juntamente con los estados que quieran y estos organismos internacionales en proyectos para fortalecer las capacidades nacionales en materia de protección de testigos. Un segundo tipo de acuerdo voluntario que es importante para la Corte trata de la ejecución de las penas. Estos acuerdos siguen un proceso doble. En primer lugar, un Estado indica su disposición general para aceptar a personas condenadas en su sistema penitenciario mediante la formalización de un acuerdo con la Corte. Una vez que se ha formalizado el acuerdo y que el acuerdo entra en vigor, la Corte añade al Estado en una lista de estados que están dispuestos a ejecutar las penas dictadas por la Corte. La segunda fase entra en juego una vez que hay una sentencia dictada contra un condenado y que esta sentencia es final. En esta fase, la presidencia de la Corte Penal Internacional podrá designar el lugar donde el condenado va a cumplir la pena mediante la selección de un estado en la lista que he mencionado antes. Para esa selección, la presidencia tomará en consideración varios factores, entre los cuales los principios de la distribución equitativa entre los estados, claro, también las opiniones y la nacionalidad de la persona condenada y también las normas de los tratados internacionales que rigen el tratamiento de los reclusos.
En este sentido, y ya que más y más se está produciendo al nivel de la Corte sentencias finales, la formalización de estos acuerdos son cada vez más importantes para la Corte. Es específicamente importante para nosotros ampliar esta lista de estados que están dispuestos a colaborar para que cuando se designe un estado para ejecutar las sentencias se pueda tomar en consideración la totalidad de los antecedentes culturales o familiares de la persona condenada. También para este tipo de acuerdo, la Corte ha formalizado un entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que puede prestar asistencia técnica para que las condiciones del sistema penitenciario del Estado interesado en firmar este tipo de acuerdo puedan alcanzar al nivel requerido. Eso beneficia al Estado más allá de que en lo que trata en su colaboración o su cooperación con la Corte y tiene un impacto claro y positivo para todo su sistema penitenciario. El tercer y último tipo de acuerdo voluntario que quería mencionar son los acuerdos sobre la libertad provisional y la libertad definitiva de los sospechosos y de los acusados. Estos dos tipos de acuerdos y estos dos tipos de libertad son derechos fundamentales de los sospechosos y de los acusados. El ejercicio de este derecho va a ser facilitado o obstaculizado dependiendo de la cooperación de los estados. Hoy en día solo tenemos un acuerdo de libertad profesional en vigor, lo que plantea la posibilidad muy real de que un acusado se vea otorgado la libertad profesional sin que ningún Estado esté listo para recibirlo o recibirla. La cooperación de los Estados también es necesaria en el caso de que una persona esté siendo liberada debido a la interrupción de los procedimientos judiciales o como resultado de su absolución. En algunas situaciones va a haber obstáculos para que esta persona regrese a su país de origen debido a razones tales que su seguridad personal. Y la Corte en este sentido debe poder respetar a los derechos de las personas absueltas y asegurar su libertad definitiva de manera rápida y segura. Tenemos el ejemplo del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que experimentó grandes dificultades para encontrar estados que estuvieran dispuestos a acoger en su territorio a personas absueltas. Y hasta el día de hoy hay personas absueltas que no han logrado salir de Tanzania por causa de falta de este tipo de cooperación de los estados. La consecuencia entonces para esas personas absueltas son graves, ya que no pueden ser puestas en libertad y se quedan en detención, lo que es completamente contrario a los derechos de la defensa. Y es este tipo de situación muy grave que queremos evitar de llegar a la Corte a través de la negociación de este tipo de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que estos acuerdos voluntarios traen? Son, bueno, en primer lugar, fundamentales para el funcionamiento y la eficiencia de la Corte. Estos modelos de acuerdos que hemos desarrollado en la Corte son flexibles y negociables en el marco claro del Estatuto de Roma y van a depender de la manera en que cada Estado quiere negociar el acuerdo. Estos acuerdos no crean obligaciones específicas. El acuerdo solo dice que el Estado está disponible a cooperar con la Corte, pero para cada caso de reubicación de testigos o cada caso de ejecución de pena, la Corte va a dirigir una solicitud específica al Estado que tiene el derecho y la capacidad de decir sí o no. Estos acuerdos, claro, aumentan la certidumbre jurídica tanto para los Estados partes como para la Corte. En el contexto de los acuerdos para la reubicación de testigos, existe un fondo especial para la reubicación de testigos que limita los costos para el Estado que quieren cooperar con la Corte, pero que no tienen la capacidad financiera. Estos acuerdos también son una oportunidad para el Estado de reforzar su sistema judicial nacional a través de la experiencia de la Corte y de los acuerdos que la Corte ha firmado con organismos especializados que pueden apoyar el sistema nacional a través de apoyo técnico o a través de iniciativas para fortalecer las capacidades nacionales. La Corte también está interesada en compartir sus experiencias y sus buenas prácticas con los Estados partes y recibir también información de los Estados partes en esta materia. Y finalmente, estos acuerdos demuestran el compromiso claro del Estado con la Corte Penal Internacional y en la lucha contra la impunidad. Bueno, quiero concluir ahora mi presentación.
en tiempo. Agradeciéndolos todos por su presencia aquí, esperando que haya contribuido, mi presentación haya contribuido a clarificar el marco de los acuerdos voluntarios de cooperación. Y quedo a su disposición para toda pregunta y espero que vamos a poder contar con la cooperación fuerte y continua de Argentina para continuar a mejorar el número de acuerdos voluntarios que hemos podido negociar con la Corte. Muchas gracias.